Bueno, muy buenos días. Tengan amable audiencia, tanto la presente como la virtual. Muchísimas gracias por atender a este llamado para este evento que hemos estado preparando para ustedes con respecto al análisis de proyectos de presupuesto para 2021 de El Salvador, Guatemala y Honduras. En esta ocasión tendremos la participación de diferentes personalidades sumamente capacitadas para el análisis de estos presupuestos nacionales con un enfoque regional. Esto es un evento en auspicio y en colaboración del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, de Alianza Américas y de la Fundación Heinrich Böll. Así que tengan buenos días, buenas tardes y mucho gusto por tenerles bajo este evento. Iniciamos entonces con la presentación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, con la participación de dos personalidades economistas. La primera que nos acompaña es Michelle Molina. Ella es economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscales y tiene un máster en política fiscal para el desarrollo. Participó además en el programa de pasantías del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y trabaja actualmente para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Mi nombre es Marco Pérez Navarrete y estamos completamente a sus órdenes, Michelle. Gracias por su presentación inicial. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Solo quisiera si me pueden confirmar si ven bien la pantalla, por favor. Sí, la podemos ver. Sí, Michelle. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy, por parte del ICEFI, les vamos a presentar el análisis de los proyectos de presupuesto 2021 para el Guatemala. Y bueno, empezar diciendo que son grandes los desafíos y muchos que tienen estos presupuestos del 2021, a los cuales se les deben de dar respuesta, ya que la región está sufriendo una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Y también hay que enmarcar que el presupuesto público es la principal herramienta para garantizar el bienestar de las personas, especialmente en momentos de tan alto desempleo, de pobreza. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes que tiene que resolver o empezar a resolver el presupuesto es la precarización de la calidad de vida, la pobreza y la desigualdad que estamos viviendo, el deterioro económico de los hogares por la crisis económica que estamos viviendo y la caída de los ingresos, la reconstrucción y resiliencia dados los desastres que estamos viviendo en este contexto, sobre todo ambientales, que tiene graves consecuencias en el bienestar de las personas y también en la situación económica del país. Otro de las principales preocupaciones que tenemos desde ICEFI es el incremento de la deserción escolar, ya que con la pausa de las clases presenciales y con el deterioro de la situación económica, muchos niños pueden no regresar a estudiar una vez se vuelvan a establecer las clases. Y además de todo, hay estudios que comprueban que justo este entorno de precariedad económica son unos de los elementos que aumentan y propician el trabajo infantil, por lo cual es algo muy preocupante que el presupuesto debiese atender. Y además que no podemos olvidar que estamos viviendo una pandemia y que es muy importante que el presupuesto atienda todas estas cuestiones de salud, tanto los relacionados con la COVID-19 como las otras enfermedades de las cuales no se puede prescindir la atención. Y bueno, vamos a empezar viendo algunos datos. Y bueno, creo que es importante reconocer que si bien la situación ha estado complejizándose más y empeorándose en muchos aspectos, esto no es algo nuevo, esto no es algo de 2020, sino que es una situación que históricamente viene construyéndose en detrimento de la población. Por ejemplo, la migración. Vemos que los tres países tienen una flechita roja y eso significa
que en el año 2019 la migración de niños y adolescentes no acompañados se incrementó. Lo que quiere decir que el crecimiento que sigue habiendo de los flujos de migración no es algo que se dé a raíz de la pandemia, ni de ETA, ni de IOTA, sino que es una realidad y un fenómeno social que estamos viviendo desde hace muchos años. Igualmente la pobreza, que es particularmente más alta en Guatemala y en Honduras, que alcanza hasta el 24 y 30% de la población, y donde incluso también se ha ido empeorando en los últimos años, a diferencia de El Salvador, que tiene un nivel bastante más bajo, de alrededor del 8%, y que en los últimos años había estado reduciéndose. Luego, en el caso del desempleo, vemos que en los 3 países había estado incrementando el desempleo, y principalmente en este año fue muy grave. En el caso de Guatemala, el dato no estaba disponible en la proyección de 2020, así que este es el dato de 2019. En ese entonces era el 2%, pero sí se presume que va a ser bastante más alto en el presente año. Y bueno, aquí está una de nuestras preocupaciones, que es la niñez y adolescencia que está fuera del sistema escolar, que vemos que en Honduras y El Salvador nuevamente la proporción pues es similar en todos, pero particularmente en estos 2 países, solo en Guatemala se ha estado empeorando en los últimos años, mientras que en El Salvador y Honduras había estado mejorando la cobertura educativa, pero estos logros están en riesgo por el contexto de la pandemia. Y bueno, pues no es nuevo para todos que los casos de COVID siguen aumentando y que seguimos estando en alerta y que aún no hay una solución, digamos, permanente, una vacuna o algo que pudiese contenerla. Y bueno, pues de igual manera el crecimiento este año ha tenido una baja muy, muy grande, la más grande en los últimos 30 años. Y no es para menos, porque justo las medidas que los gobiernos se vieron obligados a tomar para contener la pandemia fueron los que impactaron en la economía. Y bueno, El Salvador y Honduras son los más afectados, con hasta el 7.5% de decrecimiento, y Guatemala con apenas el 2.5%. Sin embargo, hay que resaltar que para los 3 países el año 2021 tiene proyecciones bastante más optimistas de una recuperación económica, que en parte se vinculan a, digamos, a su resiliencia económica, porque están muy despegados del comercio internacional, por lo tanto las crisis no suelen afectarles de forma tan fuerte. Y bueno, vamos a ver los 3 principales elementos de la política fiscal, empezando con los ingresos. Y vemos que en los 3 países se evidenció una contracción de la carga tributaria como consecuencia de la crisis económica. Y aunque en 2021 se prevé una leve recuperación, esto podría resultar insuficiente para las necesidades crecientes de la población en un contexto tan adverso. Por ejemplo, en El Salvador vemos que la carga tributaria sería de 20.3% del PIB, que es superior al 17.3% estimado por ICEFI para el cierre del año 2020. Sin embargo, mejor vamos a pasar a las reflexiones más adelante. En Guatemala vemos que históricamente se ha venido debilitando la carga tributaria. El año presente, en el 2020, se estima que va a caer otra vez a un dígito, al 9.8% del PIB. Y en el proyecto del año 2021 se prevé una leve recuperación del 10%. En Honduras vemos que en el 2019 se cerró con un 17% del PIB y que tuvo una caída muy, muy fuerte según las estimaciones de cierre del año 2020 del ICEFI. Va a caer en 3 puntos porcentuales del PIB. Y en el proyecto del 2021 se prevé una leve recuperación del 14.8% del PIB en 2021. Sin embargo, en el caso de El Salvador, es importante resaltar que desde ICEFI se estima que los ingresos están sobreestimados. Por ejemplo,
Para el año 2021, la meta del impuesto de transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el IVA, representa un incremento de alrededor del 33% respecto a lo que el propio Ministerio de Hacienda pretendía recaudar en el año 2020. Y esto lo pretenden hacer únicamente mediante el efecto de rebote, así como algunas medidas administrativas, lo cual en ICEFI consideramos que es técnicamente imposible alcanzar este monto, a menos que se esté previendo alterar la alícuota del impuesto. En cálculos preliminares, para el ICEFI la sobreestimación de los ingresos es de alrededor del 4% del PIB, y ajustando esta sobreestimación, la carga tributaria sería del 17.7%, inferior a lo que esperaban en el 2020. Además, hay un mayor peso de los impuestos indirectos, lo que haría la carga tributaria aún más regresiva, que quiere decir que quienes menos tienen son quienes están soportando una mayor proporción de los impuestos. Y la partida de evolución, que igualmente se cree que está sobreestimada. En el caso de Guatemala, esta proyección incluye alrededor de un 0.25% del PIB que el Ejecutivo propone que va a recaudar adicional como resultado de medidas administrativas de la SAT en el año 2021. Sin embargo, este incremento no contiene, digamos, ningún efecto de la recuperación de la actividad económica que se espera que haya, sobre todo por los pronósticos de crecimiento, por lo que también creemos que está subestimada. Tampoco hay sustentos técnicos de otros impuestos indirectos. Y la meta, pues, como ya dije, creemos que es bastante baja y que se puede alcanzar con facilidad y no está contemplando algunos elementos importantes como la recuperación. En el caso de Honduras, creemos que la meta es bastante baja, como históricamente se subestima la meta de recaudación en Honduras. Además, preocupa mucho que se estima y la Secretaría de Finanzas se propone que en 2021 va a recaer aún más la recaudación y los ingresos tributarios en los impuestos indirectos, haciéndolo más regresivo y afectando más a la población en un momento tan crítico. Y además preocupa que, a pesar que ya la CEFIN ha publicado información sobre cómo los incentivos tributarios, las exenciones a las que nosotros llamamos privilegios fiscales, han tenido un costo mayor para el fisco y para el Estado, comparado con el beneficio que representan. Quiere decir que no son rentables. Y a pesar de eso, en el año 2021 se prevé que van a tener un aumento de alrededor del 7.7%, lo cual es bastante preocupante. Bueno, en cuanto al gasto, vemos que en general lo que podemos observar es que en 2020 hubo medidas contracíclicas, que quiere decir que el gobierno invirtió más dinero para contrarrestar la caída de la actividad económica. Por eso vemos en todos un incremento bastante notorio en este año. Y luego, pues como era de esperar, estas medidas se disminuyen en el año 2021 y en todos los países vemos una leve disminución del gasto. También en todos los casos, con la excepción de Honduras, vemos que en el año 2021 se prevé un incremento bastante fuerte del gasto de capital, que es lo que incluye, digamos, todas las inversiones de construcción de carreteras, de hospitales, de centros de salud. Y bueno, pues también considerando el incremento que hubo en el gasto en el año 2020, también se prevé un mayor gasto en términos de intereses. También es de notar que el gasto de Guatemala es sumamente más pequeño
comparado con los otros dos países de la subregión del Triángulo Norte. Y siguiendo con el gasto, ahorita vamos a ver un poquito acerca de hacia dónde va este gasto, porque el dinero no es deseable en sí mismo, no se desea que se gaste por gastar, sino que lo que se desea es que se gaste en rubros específicos y que se traduzca en bienes y servicios que apoyen a la población. En el caso de El Salvador, podemos ver que hubo un aumento en la educación y en la salud, lo cual se aplaude porque es algo muy necesario en estos contextos. En educación, pues más que todo es debido a que el gobierno plantea dotar de computadoras a los y las estudiantes. Y en salud, porque también se prevé el fortalecimiento de la atención primaria y hospitalaria de salud. Sin embargo, se ve con muchísima preocupación el recorte a entidades de transparencia y de rendición de cuentas, como es la Corte de Cuentas, la Procuraduría, cuestiones de derechos humanos, de acceso a la información. Y pues por último, la partida de pago de intereses, también el ICEFI estima que está subestimado dado el saldo de la deuda. Bueno, en Honduras vemos que los servicios de salud sufren un recorte en plena pandemia, lo cual suena muy contradictorio, y pasan de representar el 2.7% del PIB a una asignación, pasan a representar el 2% luego de tener una asignación del 2.9%, con el que se estima que va a cerrar en el año 2020. En el caso de educación, investigación, cultura y actividades recreativas, la asignación presupuestaria representaría 4.9% del PIB, que es un nivel inferior a lo que se destinó en este mismo rubro en años como el 2013 y 2016, que en promedio fue del 5.6% del PIB. También en cuanto a la protección social, apenas va a alcanzar un 0.9% del PIB para el 2021. Y por el contrario, vemos que el presupuesto para la defensa y la seguridad subirá en 2021 a alcanzar hasta el 3.4% del PIB, que es superior al 3.2% con el que se estima que va a cerrar en el año 2020. Esto es bastante contradictorio porque las prioridades debiesen ser la salud de las personas, dado que ahorita no hay amenazas a la seguridad o al territorio, por ejemplo. Bueno, y en el caso de Guatemala, el proyecto de presupuesto 2020-21, destaca que el aumento de la asignación para asuntos económicos va a ser de 1.5% del PIB, es uno de los mayores crecimientos que se va a experimentar en el siguiente año. En contraste con el incremento interanual que van a tener las asignaciones de salud, protección social y las transacciones de la deuda, que apenas incrementan un 0.1% del PIB. Esto preocupa particularmente en el caso de salud, considerando las dimensiones de la pandemia e incluso pensando en que si se encuentra una vacuna, por ejemplo, se van a necesitar hacer inversiones fuertes para esta materia, y el incremento que se le da a este destino es sumamente bajo. Luego también resalta que se reduce significativamente la asignación para la atención de desastres y gestión de riesgos, la cual pasaría de 2.5% del PIB en el presupuesto vigente 2020 a apenas un 0.2% en 2021, a pesar que la pandemia aún no se acaba. En este proyecto de presupuesto se recomendaba, y ahora se materializó, hacer recortes para urbanización y servicios comunitarios, y también para orden público y seguridad.
Bueno, también vale la pena resaltar que también se le reducen una gran cantidad de recursos a la gran cruzada contra la desnutrición, como le llama el gobierno de Guatemala, ya que es el cuarto país con la desnutrición crónica infantil más alta, lo cual resulta preocupante y pues alertan las prioridades que tiene el gobierno, que claramente no es la nutrición de la niñez y adolescencia. Además que también resuena mucho esto cuando se incrementan los gastos para otras entidades, por ejemplo el Congreso, o incluso para la construcción y ampliación de carreteras de una forma bastante fuerte. Y bueno, ahorita le voy a pasar la palabra a Ricardo Castañeda. Muchas gracias, Michelle. Presentamos rápidamente a Ricardo Castaneda. Él es un economista salvadoreño graduado, posee un máster en Gobierno y Gestión Pública y en Política Mediática, mapas y herramientas para una nueva cultura de ciudadanía. Actualmente se desempeña como coordinador de país para El Salvador y Honduras en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Muchas gracias de antemano, Ricardo. La palabra es tuya. Muchas gracias, Marco. Un gusto saludarles. Por favor, es un placer de parte del ICEFI, además, poder tener este evento en conjunto con Alianza Américas y la Fundación Henry Ball. Adicionalmente, agradecer a Lilian y a Oscar porque van a estar haciendo los comentarios. Como bien Michelle señalaba, ¿cuál es el panorama de los tres países en términos de crecimiento económico, en términos de ingresos y en términos de gasto? Cuando tus ingresos son inferiores a tus gastos, entonces lo que tú tienes es un déficit fiscal. Y lo que sucede en los países, tanto de El Salvador, Guatemala y Honduras, es que para el año 2020, ante una situación en la cual los ingresos se desploman y la necesidad de incrementar el gasto, es que el déficit se incrementa. Pero para el próximo año, estos déficits van a seguir siendo altos. Pueden observar ustedes que en el caso de El Salvador, de acuerdo al proyecto de presupuesto, se plantea que sería de 7.3%. Sin embargo, Michelle señalaba que los ingresos están sobreestimados y que hay partidas de gasto que están subestimadas. Por lo tanto, nuestra estimación es que en realidad el déficit fiscal de El Salvador para el próximo año puede ser cercano a 10% del PIB, es decir, sería una brecha todavía muy, muy grande. En el caso de Guatemala, la brecha sería en torno al 4.8% y en el caso de Honduras en torno al 6%. ¿Y qué es lo que pasa cuando se incrementa el déficit fiscal? Bueno, que se incrementa la deuda pública. Y en los tres países podemos observar cómo se ha ido incrementando. Obviamente, esto tiene un análisis, una situación distinta dependiendo también del tamaño de los ingresos que tiene cada uno de los países. Si vemos a primera vista, pareciera que Guatemala es el país con menos problemas porque sus niveles de deuda son bastante bajos, ¿no? Casi son una tercera parte de la deuda que tiene El Salvador o la mitad de la deuda de Honduras. Sin embargo, los ingresos de Guatemala son bastante bajos y es ahí donde se tiene el problema, porque en términos generales los tres países tienen deudas públicas insostenibles. Obviamente el caso de El Salvador es el caso más alarmante porque este año puede cerrar con una deuda arriba del 90% del PIB y el próximo año pudiera cerrar con una deuda entre el 94% del PIB, es decir, por cada $100 que se produce, 94 ya se debería. Honduras ha ido incrementando bastante fuerte la deuda en los últimos años. Recordemos que en el caso de Honduras, junto con Nicaragua, fueron países que se les condonaron. Sin embargo, ya los niveles en los que está Honduras son niveles insostenibles porque superan el 60% del PIB. La siguiente, Michelle, por favor. Lo siento, ahorita voy. Gracias. Algo que también debemos de resaltar es el proceso de aprobación en el que se encuentra, ¿no? Por un lado, en el caso de El Salvador, el Ejecutivo se encuentra en minoría en la Asamblea Legislativa,
pero con una enorme capacidad de poder imponer su voluntad, ¿no? Es decir, no se puede dar por descontado que el presupuesto no se va a aprobar. Obviamente no es una tarea fácil, pero ya hemos visto cómo ha podido sacar adelante distintas iniciativas de ley. Claro, no podemos olvidar que estamos frente a un contexto electoral y que esto complejiza la discusión y aprobación del propio presupuesto. A nuestro juicio, el trabajo que está haciendo la Comisión de Hacienda es un buen trabajo. ¿Por qué? Porque está permitiendo que además de las instituciones públicas, otros actores puedan llegar a presentar sus análisis y recomendaciones. Y esto permite dotar de mayor componente técnico en la discusión, pero también de mayores elementos a los cambios que se van a hacer. Algo que se debe destacar es que en el caso de El Salvador no hay una fecha para la aprobación. Es decir, podemos llegar al 31 de diciembre y si no se ha aprobado, pues no pasa nada. Se puede aprobar incluso hasta el siguiente año. Y pareciera que una de las apuestas del Ejecutivo es que si no le aprueba el presupuesto, esperar a que asuma la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo y con ello poder hacer los cambios que ellos deseen. En el caso de Guatemala, pues nos hemos desayunado recientemente, el día de ayer, para ser más específico, que se ha aprobado el presupuesto. Un dictamen sin mayor discusión, aprobado en el Pleno en horas de la madrugada, y lo que refleja es un fortalecimiento del pacto de corrupto con todas las deficiencias que mostraba Michelle. Nosotros este día hemos presentado y publicado un comunicado sobre los aspectos que nos parecen sumamente graves, así que con mucho gusto también se los vamos a estar compartiendo. En el caso de Honduras, es un ejecutivo con control en el Congreso, es una diferencia, digamos, con respecto a El Salvador. También hay que decirlo que es un año preelectoral. Recordemos que el próximo año hay elecciones en Honduras. En Honduras tampoco no hay una fecha límite para la aprobación. Generalmente son regalos de Navidad lo que se terminan aprobando. Y la comisión encargada de la discusión del presupuesto no lo está haciendo públicamente, pero esto no es nada nuevo, es decir, esta es una práctica histórica en el que cuando ya llega el pleno de los diputados y diputadas, ya se ha logrado negociar, pero básicamente es únicamente con la bancada oficial. Entonces, es así como está el proceso de aprobación. La siguiente, Michelle. A partir de estos elementos es que nosotros desde el ICEFI estamos planteando que si hacemos esta revisión de los 3 proyectos de presupuesto de cada uno de los países, sinceramente no están a la talla frente a los desafíos que se tienen. No van a permitir la recuperación económica y tampoco van a garantizar los derechos de la población, especialmente de los grupos más vulnerabilizados, y esa es una muy mala noticia, porque la crisis que estaba viviendo y que sigue viviendo nuestros países pudo haber sido una oportunidad para empezar a corregir esos problemas estructurales, pero lastimosamente con lo que estamos viendo es que lejos de mejorar la situación, se va a agravar. Por ello es que nosotros recomendamos, y ese es el último slide para dar paso a la parte de los comentarios, y luego quedamos a las órdenes para cualquier pregunta adicional, es que paralela a la discusión de estos presupuestos, nuestras sociedades requieren debatir, dialogar y aprobar una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo que realmente permitan transformar a la política fiscal en un instrumento que por un lado reactive y transforma la economía, pero por el otro lado reduzca la desigualdad, pero que también garantice los derechos de toda la población. Pero adicionalmente necesitamos una política fiscal que permita fortalecer la democracia de nuestros países. De lo contrario, de no tomar las decisiones adecuadas, lo que podemos esperar en cada una de nuestras sociedades incluso es un incremento de la ingobernabilidad democrática. A nuestro juicio, la mejor manera de poder lograr este deseo es a través de acuerdos fiscales integrales. Acuerdos fiscales integrales que estén vinculados a los planes de desarrollo. Al final,
como lo he mencionado en otros espacios, esto se resume en preguntas. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta ese país? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Así que muchísimas gracias y quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Ricardo, y gracias también a Michelle por esa presentación tan breve como importante. Estamos con toda la disposición, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Alianza Américas y la Fundación Heinrich Böll, de profundizar en estos elementos que se han tocado hoy y obviamente en otras áreas como las áreas ecológicas, las de protección al medio ambiente y por supuesto en elementos que ustedes consideren importantes cuando vean esta presentación. Vamos a dar paso en este momento a Oscar Chacón, representante de Alianza Américas. Él es cofundador y actual director de esta entidad. Es una red de organizaciones dirigidas por comunidades inmigrantes dedicadas a mejorar la condición de vida de migrantes latinoamericanos y latinoamericanas en los Estados Unidos de América. Oscar ha ocupado roles en múltiples organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a temas de derechos humanos. Oscar, tus comentarios oportunos sobre esta presentación que dilucida un poco el camino que podríamos tener en 2021 a través de las finanzas y políticas públicas. Bueno, quizás primeramente agradecer por esta oportunidad de hacer causa común, tanto con ICEFI como con la Heinrich Böll, porque yo creo que el tema que se aborda esta mañana es un tema de gran trascendencia para el futuro de nuestros países. Quiero destacar el hecho que uno de los procesos sociales que más han impactado a los 3 países que son el objeto de este estudio ha sido precisamente la migración. Es decir, el alto porcentaje de población de cada uno de estos países que se ha radicado en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América. Y creo de que el hecho de que hayamos tenido una tasa de migración tan pronunciada en cada uno de los países es en sí una evidencia del fracaso que hemos vivido, no este año ni el año pasado, sino por décadas, en cuanto a no producir países que sean caracterizados por la abundancia de oportunidad en el plano del bienestar económico, el bienestar social, la seguridad ciudadana, para mencionar algunos aspectos que son claves. Y lastimosamente, este mismo proceso de salida de tantas personas, en la medida que se convierte en un proceso que también conlleva a lo que conocemos como el flujo de remesas, que es una de las fuentes de ingresos externos más robusta, superando ampliamente la inversión directa privada en los países de la región, genera una situación que yo creo que es sumamente preocupante, porque en opinión de Alianza Américas, el hecho de que la población que vive fuera del país se convierte precisamente en la fuente de tantos ingresos, que de paso también fortalecen las políticas tributarias regresivas, particularmente el IVA, generan casi como un entorno peligroso, adictivo, que incluso conduce, en nuestra opinión, a la negligencia, ¿verdad? En cuanto a cómo verdaderamente transformar nuestros países de una manera que nos pongan en un camino de recuperación, de creación genuina de oportunidades, y que, como bien se ha señalado tanto por Michelle como por Ricardo, creo que al final de cuentas lo que aspiramos todas las personas que somos centroamericanos de estos países, independientemente de dónde vivimos, es que logremos en un futuro cercano llegar a tener países donde la gente realmente se sienta realizada en cuanto a sus expectativas de vida, países donde cada vez menos personas quieran salir, e incluso países donde gente que ahora vive en el extranjero se sienta animada de forma voluntaria a regresar y reintegrarse a la vida de nuestros países.
Pero claramente el panorama que nos pintan Michelle y Ricardo no es un panorama que apunta en esa dirección, en la medida que la capacidad de recaudación de recursos públicos sigue siendo limitada, sigue siendo cargada de forma regresiva en los que menos capacidad de pago tienen. Y yo creo que esto indudablemente genera el desafío de cómo podemos ayudar, no solamente los que estamos en los países, sino los que estamos fuera de nuestros países de origen, para generar el tipo de debate que Ricardo sugería y que nos parece muy acertado. Y esto me lleva a un segundo punto que quiero enfatizar. Yo creo que hay una labor enorme por delante en cuanto a volver estos temas de conocimiento público de las personas centroamericanas que vivimos fuera de nuestros países. Desdichadamente, creo que la mayoría de las finanzas públicas, el rol que juega la política tributaria, el rol que juega la asignación presupuestaria, y mucho menos se conoce cómo participar, ¿verdad?, en estos procesos. Y esta es una labor difícil de impulsar porque obviamente la población centroamericana, ya sea de Guatemala, de Honduras o de El Salvador, que vivimos, por ejemplo, en Estados Unidos, no es que vivimos en una condición de bienestar, prosperidad, tranquilidad constante, sino más bien vivimos con frecuencia en una realidad económica en Estados Unidos que es también agobiante, especialmente en este año cuando tantos puestos de trabajo se han perdido, a pesar de que mucha de nuestra gente se emplea en roles que se han caracterizado como esenciales para la economía estadounidense y que en cierta forma ha servido como colchón para lo que de otra manera sería un panorama de empleo sumamente crítico. Hemos estado viviendo también ya por 4 años la amenaza constante que ha significado la administración Trump en cuanto a sus políticas migratorias, y obviamente esto ha por suerte entrado en una fase de mucha más tranquilidad a partir del resultado electoral en Estados Unidos. Pero a lo que voy es que la labor de educación sobre los temas que estamos abordando esta mañana es una labor difícil cuando tenés una amplia cantidad de puntos de crisis que hay que también atender, incluyendo la crisis en torno a COVID-19 en Estados Unidos, que como ya está bastante bien documentado, es un desafío de salud pública que ha tenido un impacto desproporcional en poblaciones de minorías étnico-raciales, incluyendo la población de origen latinoamericano que vivimos en Estados Unidos. Entonces, lo que estoy nada más señalando es que el desafío va a ser enorme, pero yo creo que tenemos que buscar maneras de trabajar aún más de cerca con organizaciones que están interesadas en este tipo de abordaje de educación pública sobre la importancia del bienestar fiscal, del bienestar económico de nuestros países. Y en ese sentido, creo que cae pues una responsabilidad mayor en quienes estamos en Estados Unidos y trabajamos con estas poblaciones, de ver cómo podemos ingeniarnos maneras de hacer partícipe a la población centroamericana, especialmente los que mensualmente envían ayudas económicas a nuestros países, para que vayamos entendiendo la complejidad de lo que significaría ponernos en una ruta que prometa una realidad de bienestar, de seguridad económica, de sostenibilidad, especialmente en momentos tan críticos como los que estamos viviendo en este momento, por las tormentas tropicales y los huracanes. Yo creo que se vuelve esto todavía más importante. Y lo último que quiero destacar es que desdichadamente la migración, como ya lo señalé, se ha vuelto este factor de ayuda externa continua, ¿verdad? A lo largo de las pasadas 3 décadas, un poco más incluso. Y en este sentido hay que destacar que los gobiernos de los Estados Unidos, ni siquiera comenzando con el de Trump, sino antes,
habían ya definido una política hacia los países centroamericanos, objeto de este estudio, que se pudiera sintetizar en contener la migración no autorizada. Y el panorama que estamos pintando a razón de este estudio, más bien parecería sugerir de que los factores que han venido expulsando a tanta población desde Centroamérica en busca de mejores oportunidades, especialmente en Estados Unidos, por sentido común uno pudiera deducir que esto se va a acentuar aún más en los años venideros. Y en este sentido yo creo de que no podemos dar absolutamente por sentado que un gobierno nuevo, un gobierno demócrata a partir del próximo año, vaya a necesariamente dar un giro de 180 grados en lo que ha sido la orientación dominante de la política de Estados Unidos hacia estos tres países de América Central. Y esto genera un grave dilema, ¿verdad? Porque por un lado genera el dilema de cómo negociar o cómo plantear, ¿verdad?, ante los Estados Unidos de América una propuesta más realista que ubique a la migración como un factor importante para los países, porque aún así tuviéramos el mejor plan de desarrollo nacional, aún así tuviéramos la mejor propuesta de política tributaria, yo creo que los efectos de tales cosas no van a suceder en el corto plazo. Y mientras lleguemos ahí, creo que se vuelve sumamente importante repensar de qué forma la migración puede jugar un papel no de solución, pero un papel que alivie, ¿verdad?, esta situación, pero insisto, a la luz de lo que ha sido el eje dominante de la política de Estados Unidos hacia la región, esto presentaría graves desafíos que también tienen repercusiones en el plano de los derechos de las personas que seguramente van a seguir buscando en la migración una solución a sus problemas más inmediatos. Y esto, pues, insisto, genera múltiples desafíos, incluyendo el de cómo garantizar que los derechos de estas personas no sean siendo tan violentados como lo han sido prácticamente hasta el pasado reciente. Así es que con eso culmino mis comentarios y nuevamente reitero mi agradecimiento por este esfuerzo y la necesidad de hacer trabajo aún más colaborativo, más cooperativo entre organizaciones que compartimos la gran esperanza de llegar a tener países donde nadie se quiera ir y donde muchos de nosotros quisiéramos regresar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por tus comentarios atinados, y damos la palabra para los comentarios de Ana Lilian Vega. Ella es ingeniera industrial, es economista con especialidad en macroeconomía, con estudios de doctorado en filosofía iberoamericana y posgrados en desarrollo humano y en investigación para el desarrollo económico local. Actualmente se desempeña como consultora independiente y como asesora en inclusión financiera para el programa Mujeres, Economía Local y Desarrollo en ONU Mujeres. Muchas gracias, Lilian, por tus comentarios. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Perdón. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo siempre creo que es importante que le den a uno el uso de la palabra para expresar lo que las reflexiones y los pensamientos alrededor de una realidad que nos interesa a todos. Yo preparé una pequeña presentación, son 10 laminitas. Sin embargo, no la voy a presentar toda, voy a tratar ahorita de compartir la pantalla. Primero felicitar a Ricardo, su compañera del ICEFI. La verdad que siempre es un gusto escucharlo. Nunca me pierdo las entrevistas cuando pasan por la televisión porque coincido mucho con la forma en que llevan a cabo el análisis. Yo quería iniciar presentando esta cita que se atribuye a Marco Tulio Cicerón, que fue dicha en el año 55 a.C. y que dice algo como lo siguiente: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe estar aprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. He colocado en verde con lo que estoy totalmente de acuerdo, y en rojo con esto de que depende. Yo creo que el equilibrio de la deuda depende de cada situación, y me parecía importante iniciar con esta. Creo que también es importante
analizar el presupuesto en el contexto en el que vivimos. Y el contexto es que vivimos en países con economías neoliberales y que además estas economías están siendo cooptadas por grupos, en muchos casos delictivos, o grupos económicos poderosos que han tenido el control de los países, y eso es importante recordarlo. También que los altos costos de la pandemia están en términos de crecimiento, en términos del empleo formal e informal, las exportaciones, en las remesas, si nos vamos al área económica, y en términos personales tenemos muchos costos que no he detallado. También creo que es importante que los tres países han evidenciado que han tomado medidas improvisadas como respuesta a la pandemia. O sea, nadie estaba preparado por la pandemia. No pienso que uno tendría que tener un presupuesto de qué hacer antes de la pandemia, porque no se sabía, pero creo que también la improvisación ha sido bastante alta. Lo otro, que dado el contexto mundial de la pandemia, muchos organismos internacionales y tanques de pensamiento de derecha están ahora hablando de algunas respuestas que suelen ser atribuidos a la izquierda. Por ejemplo, están diciendo que se necesita una mayor presencia del Estado en la prestación de los servicios esenciales y la economía, cuando han sido ellos los que han causado, o los que han impulsado el desmantelamiento del Estado, de nuestros estados en la región. También incluso han hablado de dejar de pagar la deuda externa, en implementar un ingreso ciudadano universal, en supervisar y controlar los paraísos fiscales, la elusión y la evasión, en volver a cobrar impuestos progresivos para financiar los costos de salud, que es una de las cuestiones con las que estoy de acuerdo, y también en dar transferencias monetarias en especie para apoyar la pérdida del ingreso temporal. ¿Por qué pongo esto? Porque yo creo que la situación de pandemia, y pandemia es porque es mundial, ha develado que en realidad el modelo de sistema en el que estamos viviendo no es el mejor para enfrentar estas situaciones. Y tenemos una crisis del capitalismo, y esta crisis está obligando a que nos adaptemos a una nueva realidad. Una nueva realidad que desde mi punto de vista implica una mayor explotación laboral, con nuevas formas de trabajo en casa y una mejora en la rentabilidad gracias a la robótica y a la inteligencia artificial, por ejemplo. También creo que nuestra región está padeciendo de un oportunismo político, de populismo también, de una mayor militarización y uso de la fuerza coercitiva del Estado, y un mayor control utilizando las tecnologías de información. Creo que en este contexto es que vamos a ver los presupuestos. Yo había preparado algún resumen, pero creo que estas láminas me las voy a saltar porque obviamente Ricardo lo ha presentado mucho mejor que yo. Así que esto es repetir lo que ellos dijeron y no me voy a poner a repetirlo. Me voy a ir directamente a las conclusiones y recomendaciones. Creo que esto también es un resumen de lo que ICEFI estaba comentando. En Honduras el financiamiento volverá a recaer en mayor proporción en quienes tienen menos ingresos. También ICEFI nos alerta sobre los recortes en las inversiones en capital social que podrían agudizar la crisis, y insta al Congreso Nacional a abrir espacios para que la ciudadanía pueda participar en su discusión a través de un análisis más técnico, para consensuar un propuesto que permite salir de la crisis económica y garantizar el bienestar de la población. Esto creo yo que fue como lo que a mi punto de vista eran las recomendaciones principales de cara a Honduras. Y de cara a Guatemala, pues era mejorar la proyección de ingresos tributarios, sobre todo los temas relacionados con lo que se recauda por el petróleo y sus derivados, y la necesidad de mejorar la transparencia fiscal, de tener datos abiertos y de mecanismos de seguimiento. También evidencian que no es un presupuesto con enfoque de género, es necesario actualizar las cifras macroeconómicas, y hay una discontinuidad de los programas de asistencia ejecutados en el 2020 para enfrentar el impacto de la pandemia. Y para El Salvador, pues, exageración en la sobreestimación de los ingresos, un presupuesto sin vinculación a metas y resultados, también instar a la Comisión de Hacienda de la Asamblea a que abra espacios para la participación ciudadana y que se discutan medidas que den sostenibilidad a las finanzas públicas. Creo que estos fueron, como, para mi punto de vista, las principales recomendaciones de ICEFI. ¿Cuáles son mis comentarios? Bueno, yo creo que efectivamente todos los países estamos en crisis política, en deuda. Ese es el título que aparecía en
en la ficha al inicio, y yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. ¿Y por qué? Bueno, porque política, el significado etimológico de política es el arte propio de los ciudadanos, el arte de vivir en sociedad, el arte de las cosas del Estado. Y me parece que en nuestros países las personas que practican la política en este sentido son una especie que están en proceso de extinción. En realidad casi no hay personas que seamos capaces de manejarnos políticamente de acuerdo a esta definición que yo he presentado. Y al contrario, tenemos una tendencia al autoritarismo y a la represión digital y tradicional. Creo que estamos regresando a una época en que el terrorismo del Estado está presente. También creo que la deuda es producto de la debilidad de los gobiernos en términos fiscales y en la debilidad en la provisión de bienes y servicios esenciales como la salud, y que esto ha llevado a que en situación de pandemia como la que vivimos sea necesario contratar deuda para atender los requerimientos de la pandemia. Esto independientemente de si luego se ejecuta bien o mal. Y creo que por eso es importante hacer una diferencia entre el presupuesto en términos formales y en términos factuales o fácticos. Una cosa es el proyecto de presupuesto y otra cosa es la ejecución del mismo. Y aquí quiero llamar la atención a los temas ligados a la corrupción. O sea, hemos tenido muchísimos señalamientos sobre un mal uso de la cantidad de recursos que se supone se destinaron a la atención de la pandemia y cómo efectivamente fueron utilizados. El otro tema que creo que es importante rescatar de cara a la realidad que vivimos es que hemos visto un traslado de las responsabilidades a la ciudadanía y a la familia. ¿Cuáles responsabilidades? Por ejemplo, en términos de trabajo y empleo, el teletrabajo. Ahora las empresas tienen menos costos fijos asociados porque muchas personas están trabajando desde su casa y están asumiendo los costos que implica ese teletrabajo. Y en educación y salud, pues el tema del cuidado y los costos asociados al uso de las TIC están recayendo sobre las familias. O sea, los profesores están trabajando a distancia con los jóvenes y son las madres principalmente quienes están acompañando a sus hijos cuando bien les va en los temas educativos. Y el costo de tener la teleeducación recae sobre las familias. Si la familia no es capaz de contar con una tablet, una computadora o un teléfono medianamente adecuado para atender las clases, estamos en problemas, ¿verdad? Y creo que también estamos viendo que posiblemente tengamos más regresividad en la política fiscal, sobre todo en el tema tributario. También quería señalar que si bien el crecimiento para el otro año va a ser positivo, en realidad, si yo lo comparo con el crecimiento que tuvimos en el 2009, para el 2021 todavía no habríamos podido recuperar la pérdida que tuvimos. A grosso modo, para El Salvador tendríamos con relación al 2019 todavía un decrecimiento de menos 3.6. En Honduras también tendríamos un decrecimiento de menos 2.3. Y en Guatemala tendríamos un crecimiento muy bajito de 0.5 si nos retrotraemos a la situación que tuvimos en el 2019 y la situación que tuvimos en el 2020. Entonces creo que también hay que mostrarle a la población que los números positivos para el 2021 en realidad no son positivos, porque con relación a cómo estábamos antes de la pandemia todavía vamos a estar en peor situación. Creo que a nivel de política fiscal, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Isaac, pero también quisiera señalar que pienso que debería de promoverse la eliminación del gasto fiscal. En realidad, ICEFI mismo y otros estudios han mostrado que el gasto fiscal no retribuye a la sociedad lo necesario como para que valga la pena tenerlo. Y también creo que particularmente para El Salvador deberíamos estar hablando de incluir un impuesto a la riqueza o un impuesto a patrimonio que no tenemos. También hay que recordar que en medio del decrecimiento y de la crisis, hay sectores que han ganado durante la pandemia. Típicamente el sector financiero y el de las comunicaciones, que no lo puse aquí, el químico farmacéutico y el de salud privada. Yo creo que podría pensarse en que la sociedad civil exigiera un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de los sectores que salieron gananciosos con el producto de la pandemia.
Y creo también necesario que promovamos la participación ciudadana en todo el ciclo presupuestario y que además, efectivamente, es necesario que tengamos presupuestos con metas y resultados y una clara rendición de cuentas. Y sobre las reflexiones finales y contextuales, creo que la situación de pandemia que tenemos ha abierto una oportunidad para el fortalecimiento de los gobiernos autoritarios y para los mecanismos de corrupción al interior de los gobiernos. Y creo que por estar preocupados por la sobrevivencia misma, la ciudadanía no está poniendo demasiada atención a esta situación. Y creo que por eso debemos exigir mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, veracidad de las palabras y mensajes gubernamentales, porque ese es otro tema importantísimo. Muchas de los mensajes, por lo menos en El Salvador, que están saliendo de ámbitos gubernamentales, están reñidos con la veracidad. Creo que eso no debería de ser y tendríamos que exigir como ciudadanía que existan mecanismos para evitar eso. Y también en aras a este crecimiento autoritario deberíamos de exigir la disminución del gasto en defensa y eliminar las tareas que le corresponden a la policía, el traslado de estas tareas al ejército. Creo que eso es inadecuado y habría que luchar por evitar eso. Para El Salvador, particularmente, los acuerdos de paz, uno de los principales logros fue la creación de la Policía Nacional Civil y dejarla fuera del ámbito del ejército. Y ahora lo que estamos haciendo es volviendo a lo que teníamos antes. Para finalizar, creo que es necesario tener campañas ciudadanas sobre las temáticas que estamos conversando, sobre el manejo inadecuado de la información que circula en redes sociales, para poder pensar que la ciudadanía va a participar adecuadamente en la formulación, la ejecución, el monitoreo de los presupuestos de nuestros países. Hasta aquí me quedo yo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Lilian. Gracias tanto a Michelle Molina, Ricardo Castaneda, Oscar Chacón y por supuesto a Ana Lilian Vega por sus comentarios y exposiciones de esta mañana. No me queda más que agradecer a Hazel Contreras de Alianza Américas, que ha estado siempre tras bambalinas en este evento, colaborando con toda disposición para que se lleve a cabo. Este programa ha sido grabado para su difusión y réplica, y también me queda nada más mencionar que la próxima semana se entregará el documento síntesis sobre el análisis de los presupuestos nacionales. Así que se les será enviado tanto a ustedes como a todas las organizaciones o entidades que les parezcan convenientes. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, participación, y quedamos como un nuevo capítulo de integración centroamericana, una verdadera integración necesaria para acabar con estos grandes problemas de la región. Como Fundación Heinrich Böll, como Alianza Américas y como ICEFI, no me queda más que decirles que la transparencia y el diálogo a través de la participación y la exigencia ciudadana son claves para estos asuntos de suma importancia y sobrevivencia nacional en los tres países. Esperemos que la apropiación de la idea que Estado y Nación somos todos y todas sea el culmen de estas discusiones y debates en Internet. Muchas gracias, pasen buen día.